Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Alejandro Santana y el día de hoy vamos a resolver el ejercicio 24.15 del libro de Tippens, Física, Conceptos y Aplicaciones. Dice así: una carga de menos 20 microcoulomb se halla 50 milímetros a la derecha de una carga de 49 microcoulomb. ¿Cuál es la intensidad del campo eléctrico, obviamente, resultante en un punto situado 24 milímetros arriba de la carga de menos 20 microcoulomb? Bueno, justamente estos ejercicios son a los que yo les quería sacar más, pero vamos a tener que hacerlos. ¿Por qué? Porque en este caso será un análisis completamente vectorial, es decir, habrá que estudiar ángulos, habrá que hacer análisis vectoriales y estos resultados, o más bien estos ejercicios, por lo regular no son complicados, son más bien tardados y enredosos. Tener mucho cuidado con todas las operaciones y que no nos vaya a faltar un signo. Entonces, nada más es lo que tienen estos ejercicios. No son complicados, simplemente son de tener mucha atención en cada una de las partes del ejercicio. Entonces, bueno, vamos a empezar planteando el ejercicio. Dice, una carga de menos 20 se halla 50 milímetros a la derecha de una carga de 49. Entonces, la de 50 está a la derecha. Entonces, vamos a escribirla por aquí. 50, perdón, la de 20. 20 menos 20 microcoulomb. Se halla 50 centímetros a la derecha de otra de 49. Entonces, aquí tenemos la de 49 microcoulomb. Y la distancia que las une son 50 milímetros. Y nos preguntan que cuál es la intensidad del campo resultante en un punto situado 24 milímetros arriba de la de menos 20. Entonces, aquí tenemos un punto que mide 24 milímetros por encima de la de menos 20. ¿Ok? Entonces, hay que calcular el campo eléctrico en este punto de aquí. Aquí vamos a calcular el campo eléctrico. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, como lo hemos hecho con los ejercicios anteriores. Pero, a diferencia de los ejercicios anteriores, aquí tenemos un ángulo de inclinación. ¿Por qué? Porque necesitamos determinar con qué inclinación está digamos que aquí tenemos una partícula, una carga, y entonces el campo eléctrico tiene que ir en esta dirección o en esta dirección. Aún no lo sabemos, pero vemos que hay una cuestión de ángulo que tenemos que determinar aquí. Entonces vamos a empezar haciendo esto. Si nosotros queremos calcular este ángulo, tendremos que utilizar una de las funciones trigonométricas. En este caso, como tenemos tanto el cateto adyacente como el cateto opuesto, si imaginamos esto como un triángulo, pues podremos calcularlo. Para obtener el ángulo es tangente a la menos 1 de el cateto opuesto, que es 24, entre el cateto adyacente. Aquí no importa en qué unidades esté, siempre y cuando las dos estén en el mismo tipo de unidad. Entonces, si hago shift tangente en mi calculadora y divido 24 entre 50 y le saco la tangente inversa, esto me da 25.64. Quiere decir que ese ángulo es de 25.64 grados. Ok, ahora, como la carga de 49 microcoulomb es positiva, yo debo de entender que las líneas de campo eléctrico salen de una carga positiva, de esta manera. Así se deben de entender las líneas de campo eléctrico. Por lo tanto, esta línea de campo eléctrico, como tiene que salir e ir en la dirección a donde yo quiero calcular el campo eléctrico, que es este punto, entonces será en esta dirección. Entonces vamos a borrar esta línea que tenemos por acá. Muy bien. Entonces aquí también borramos el 49. Ok. Entonces ya sabemos que en esta dirección irá E1. Ahora, si ahora nosotros queremos calcular E2, ¿qué pasa aquí? Como en este caso es una carga negativa, cuando las cargas son negativas debemos de entender que las líneas de campo eléctrico van en dirección hacia la carga, es decir, como si fueran hacia adentro de la carga. Por lo tanto, al tener aquí la partícula y acá tener el punto donde yo quiero obtener el campo eléctrico, entonces la dirección del campo eléctrico será en esta dirección. ¿Por qué? Porque tiene que dirigirse hacia la carga, porque es negativa. Entonces, esta será la dirección del campo eléctrico 2. Entonces, como quien dice, esta partícula de aquí empuja hacia acá a este punto y esta partícula de acá jala hacia acá, hacia abajo,
a este punto que tenemos aquí. Entonces vamos a dibujar aquí un diagrama de cuerpo libre. Bueno, sería lo equivalente a un diagrama de cuerpo libre si estuviéramos con mecánica. Entonces en este caso sería algo así. Este sería el vector E1 y este de aquí sería el vector E2. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este ejercicio y los ejercicios que hemos hecho anteriormente? Que en este caso los vectores de campo eléctrico no están en la misma línea, es decir, no va uno hacia arriba y otro hacia abajo, o uno a la derecha y otro a la izquierda, o los dos a la derecha o los dos hacia abajo. O sea, no van en esa misma dirección lineal, sino que uno, por ejemplo, va hacia abajo y el otro sí, va hacia arriba, pero con un ángulo. Entonces no va totalmente hacia arriba. Entonces quiere decir que este ángulo E1 yo lo puedo descomponer en dos, que sería un vector que sería E1x, a esto le voy a llamar la componente en x del campo eléctrico 1, y una componente que le voy a llamar E1y, que sería la componente en y del campo eléctrico 1. Entonces eso es lo que tengo que hacer. Siempre que tenga vectores inclinados de esta manera, de la manera de diagonal, tengo que sacar dos componentes, y esas componentes tienen que ser una en la dirección de x y otra en la dirección de y. Entonces eso es lo que voy a hacer con este vector E1. Ok, entonces primero que nada necesito saber cuánto vale E1 para después descomponerlo en los otros dos vectores. Entonces me va a quedar que el vector E1 es igual a K por Q1 entre R cuadrada. Entonces Q1 vale 49 microcoulomb. Entonces me queda que, vamos a quitarle este de vector, ahorita simplemente lo vamos a calcular así como número, E1. Sería 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por Q1, que son 49 por 10 a la menos 6 coulomb. Y esto dividido entre R, ¿qué distancia hay entre este punto y el lugar donde yo quiero obtener el campo eléctrico? Pues en este caso no lo sé, pero puedo obtenerlo a partir de Pitágoras. ¿Se acuerdan de Pitágoras? Pues en este caso tendremos que utilizarlo para calcularlo. Entonces, este cateto mide 50 y este cateto mide 24, y yo quiero conocer la hipotenusa. Entonces, recordar que Pitágoras es la suma de los dos catetos elevados al cuadrado es igual a la hipotenusa elevada al cuadrado. Entonces aquí me va a quedar 50 al cuadrado más 24 al cuadrado es igual a la hipotenusa cuadrada. Si yo quiero calcular x, simplemente este cuadrado lo mando acá como la raíz cuadrada. Y entonces hago esta operación y obtengo x. Sería entonces, voy a poner en la calculadora 50 al cuadrado más 24 al cuadrado, le doy igual, me da 3076, y a eso le saco la raíz cuadrada, que son 55.46 milímetros. Entonces quiere decir que esta distancia desde donde está mi carga 1 hasta donde yo quiero sacar el campo eléctrico son 55.46 milímetros, lo que sería igual a poner 55.46 por 10 a la menos 3 metros. Todo ello elevado al cuadrado. Y ese sería el valor de mi campo eléctrico 1. Entonces vamos a sacarlo en la calculadora. 9 por 10 a la 9 por 49 por 10 a la menos 6 entre, abro paréntesis, 55.46 por 10 a la menos 3, todo ello al cuadrado. Eso me da una cantidad grande que son 143.376.792 newton sobre coulomb. Recordar que esa es la unidad en la que se mide el campo eléctrico. Entonces, ese sería mi campo eléctrico 1. Bueno, pues como ya hemos dicho, como el campo eléctrico 1 está a manera de diagonal, es decir, tiene un ángulo con respecto a la horizontal o la vertical, hay que descomponerlo en otros dos vectores, y esos dos vectores sí tienen que ir a lo horizontal y a lo vertical. Entonces, para eso hay que utilizar nuevamente las funciones trigonométricas y utilizar el ángulo que teníamos aquí, que era de 25.64. Bueno, para la componente en x vamos a utilizar el coseno, es decir, va a ser multiplicar el valor del campo eléctrico original por el coseno del ángulo. Y para la componente en y vamos a multiplicar E1 por el seno del ángulo. Entonces nos quedaría que E1x es igual a los 143 millones
Vamos a escribirlo en notación científica para que sea más fácil. Vamos a escribir esto como 1.43 por 10 a la 8 o 1.43 por 10 a la 8. Más fácil. Entonces 1.43 por 10 a la 8 que multiplica al coseno de, ¿cuál era el ángulo? 25,64. Si hacemos esta operación por el coseno de 25,64, esto nos da igual a 1.29. 1.29 por 10 a la 8. Son 3, sí. Ok. Y ahora para E1y hay que hacer exactamente lo mismo. 1.43 por 10 a la 8 por el seno de 25.64. E1y sería igual a 1.43 por el seno de 25.64. Esto nos da por 10 a la 8. No, 1.43 por 10 a la 8 por el seno de 25.64. Ahí está. Eso me da 600, a ver, son 2, 61. Entonces sería 0. Porque son, sí, 0.61. Bueno, vamos a redondear, 0.62 por 10 a la 8. Igual Newton sobre Coulomb. Entonces ahí tenemos ya las componentes de E1. Ahora vamos a sacar el valor de el campo eléctrico 2, que sería esta flecha que está dibujada hacia abajo. Entonces nuevamente hay que calcularlo con la fórmula esta de aquí, K por Q sobre R cuadrada. Entonces E2 sería igual a el valor de K, que es 9 por 10 a la 9, por el valor de Q, que es, ¿cuánto vale aquí? Vale menos 20, bueno, 20 simplemente, 20 por 10 a la menos 6, porque son micros, entre R cuadrada, que son 24 milímetros, 24 por 10 a la menos 3. En este caso me estoy saltando las unidades para no hacer más largo el video. Entonces sería 9 por 10 a la 9 por 20 por 10 a la menos 6 entre paréntesis 24 por 10 a la menos 3, todo ello elevado al cuadrado. Y eso nos da, son 3.125 por 10 a la 8 Newton sobre Coulomb. Entonces ahí tendría yo el valor de el campo eléctrico 2. ¿Y qué pasa con el campo eléctrico 2? Este no lo voy a descomponer porque este sí está totalmente a lo vertical, es decir, está totalmente hacia abajo. Quiere decir que estos 3.125 por 10 a la 8 Newton sobre Coulomb sí se están aplicando en una sola dirección, que en este caso sería hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer a continuación? Voy a sumar las componentes en X, que esto se le llama sumatoria. En este caso no sería de fuerzas, como en la mecánica, sería sumatoria de los campos eléctricos que aplican en la dirección X. Entonces aquí sería que voy a sumar el E1X y como en este caso E2 no está actuando de manera horizontal, sino que actúa totalmente de manera vertical, entonces este valor no lo voy a considerar, simplemente la suma de los campos eléctricos en X sería este valor, 1.29 por 10 a la 8 Newton sobre Coulomb. Pero, ¿qué pasa ahora si yo hago la suma de los campos eléctricos en Y? Que en este caso sí voy a contar con dos valores, con este valor de aquí, que es la componente en Y del campo eléctrico 1, y con el campo eléctrico 2, porque el campo eléctrico 2 actúa en la dirección del eje de las Y. Ahora, debo de tomar también en cuenta si los signos son positivos o negativos. Por ejemplo, aquí veo que el campo eléctrico 1 va hacia arriba y por lo tanto su componente también va hacia arriba, la de Y. Entonces, este valor yo lo debo de considerar positivo, mientras que el campo eléctrico 2 lleva dirección negativa, es decir, va hacia abajo. Entonces, ese E2 yo lo debo de considerar aquí negativo. Entonces, me va a quedar como 0.62 por 10 a la 8 más menos 3.125 por 10 a la 8. Y entonces en lugar de suma, pues realmente va a ser una resta. Entonces sería
menos 3.125 por 10 a la 8 más 0.62 por 10 a la 8. Esto me da menos 2.505 por 10 a la 8 Newton sobre Coulomb. Y entonces ya tendría la suma tanto de las X, que sería este valor, como de las Y, que sería este otro valor. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces, esto es la suma de todos los campos eléctricos que aplican en X. Y esta es la suma de todos los campos eléctricos que aplican en Y. Pero ahora yo quiero regresar a un solo campo eléctrico. No me interesa en componentes. Lo que yo quiero es saber únicamente un campo eléctrico. Entonces, ¿por qué hice esto de descomponerlo? Porque era la única manera que tenía para poder sumar lo que fuera X con X y las Y con las Y. Pero ahora, como yo no quiero tener esto por separado, sino que quiero tener un solo campo eléctrico, ahora tengo que hacer lo contrario de la descomposición vectorial. Ahora debo de convertir estas dos componentes en un solo vector que sería la resultante de estos dos vectores o el campo eléctrico resultante. Entonces esto se podría interpretar de la siguiente manera. Aquí es el punto donde yo estoy sacando el campo eléctrico. Entonces tengo un campo eléctrico en la dirección X que lleva esta dirección, puesto que es positivo. Entonces aquí tendría la sumatoria de fuerzas en X, que es 1.29 por 10 a la 8. Y aquí tendría la otra componente que es en Y, que sería hacia abajo, que es de, bueno, vamos a escribirlo acá, Y, menos 2.505 por 10 a la 8. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para obtener la componente, perdón, la resultante, lo que debo hacer es trazar una línea de esta manera que sería la diagonal. Entonces, para obtener este valor, tengo que hacer uso nuevamente de Pitágoras. ¿Por qué? Porque si nos fijamos esto, vendría siendo como un triángulo rectángulo. Aquí tengo mi ángulo recto. Este valor de EX que tengo aquí arriba vendría siendo este mismo valor que tengo aquí abajo. Entonces tengo un cateto, tengo el otro cateto y podría sacar la hipotenusa, que es el campo eléctrico total o resultante, que es el que me interesa. Entonces, para hacer eso, pues voy a aplicar Pitágoras. Entonces me quedaría que el campo eléctrico total es la raíz cuadrada de el campo eléctrico en X, o la suma de los campos eléctricos en X, más la suma de los campos eléctricos en Y. Aquí vamos a borrarle. La suma de los campos eléctricos en X más la suma de los campos eléctricos en Y. Y todo esto dentro de una raíz cuadrada. Entonces me quedaría que el campo eléctrico es igual a, ¿cuánto vale la suma de los campos eléctricos en X? 1.29. 1.29 por 10 a la 8 al cuadrado más, ¿cuánto vale lo otro? La suma de los campos eléctricos en Y, menos 2.505 por 10 a la 8. Todo ello al cuadrado. Nota que aquí, al ser negativo, pero estar elevado al cuadrado, no va a afectar este negativo, porque al elevarse al cuadrado lo va a convertir en positivo, puesto que menos por menos da más. Entonces vamos a hacer la operación. 1.29 por 10 a la 8. Todo esto lo elevo al cuadrado. Lo voy a encerrar entre paréntesis. Lo elevo al cuadrado. Le sumo la otra cantidad, menos 2.505 por 10 a la 8, también todo ello elevado al cuadrado. Eso me da una cantidad muy grande, que aproximadamente es 7.93 por 10 a la 16, y a eso le sacas la raíz cuadrada y te da 2.81 por 10, bueno, 2.82, podemos redondear, 2.82 por 10 a la 8 Newton sobre Coulomb. Y ese sería el campo eléctrico total que se podría experimentar en el punto en donde nos piden en el problema, 2.82 por 10 a la 8. Y bueno, si revisas tu libro, yo aquí lo tengo a la mano, efectivamente esa es la cantidad, 2.82 por 10 a la 8 Newton sobre Coulomb. Pero además de eso está escrito otra cosa, que es un ángulo. Dice que el ángulo es 297.3 grados. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el campo eléctrico es una cantidad que, aparte de número, necesita de una dirección. Entonces, para terminar con el ejercicio hay que determinar ese ángulo, ¿ok?
¿Cómo le hacemos para determinar ese ángulo? Bueno, lo que vamos a hacer es sacar este ángulo que tenemos aquí. Vamos a llamarle alfa. Entonces, para determinar ese ángulo, podemos hacer lo mismo que lo que hicimos al inicio para determinar el otro ángulo que teníamos acá. Vamos a utilizar la tangente inversa. Entonces nos va a quedar que el ángulo es igual a la tangente inversa de el cateto opuesto. ¿Qué cateto es opuesto a este ángulo? Vendría siendo la componente en Y. Es decir, este valor 2.505. Aquí no le pongas negativo porque te va a dar cuestiones raras. Simplemente déjalo como 2.505 y no es necesario que le pongas el por 10 a la 8 porque la otra cantidad también está en por 10 a la 8. Entonces no importa. Simplemente así lo dejas. Y en la parte de abajo hay que poner el cateto adyacente, que vendría siendo este cateto que tenemos aquí, que es la componente en X, que sería este valor, el 1.29. Entonces, si nosotros hacemos esa operación, shift tangente de 2.505 dividido entre 1.29, esto nos da un resultado de 62.75. 62.75. Vamos a dejarlo en 7 para que nos quede mejor con el resultado que viene en el libro. Entonces dirás tú, ¿dónde está el ángulo que supuestamente dice el libro, que era de 297.3? Bueno, por lo regular, el libro siempre va a considerar un ángulo que vaya a partir del eje de las X en la dirección antihoraria, que es como se considera los ángulos de manera positiva. Entonces, ese ángulo que formé yo ahí, casi como un círculo, es el ángulo que está tomando en cuenta el libro. Entonces, hay que recordar que una vuelta completa son 360 grados. Pero si te fijas, yo no estoy dando una vuelta completa, estoy llegando hasta este punto. Entonces, si a la vuelta completa le quito el ángulo que acabo de sacar, que son 62.7, ¿qué pasa? 360 menos 62.7. Pues esto nos da 297.3, que es justamente lo que viene en el libro. Entonces aquí ya complementamos la respuesta, que es este campo eléctrico con un ángulo de 297.3 grados. Y esa sería la respuesta del ejercicio 24.15. Bueno, si te fijas, es un ejercicio bastante largo comparado con los demás, muy largo, casi el doble o prácticamente a veces el triple, si fueran el ejercicio un poquito más complicado, pero como ves son conceptos que se ven desde el tema de mecánica en tercer semestre de preparatoria y que ya con el tiempo deberías de ir dominando. También pues son cuestiones de que no te debes de equivocar en los signos, de los catetos, tomar el cateto opuesto, el cateto adyacente, pero es algo que se puede hacer, simplemente es cuestión de practicar y practicar. Bueno, espero que el video te sea útil. Si es así, te invito a que te suscribas para que no te pierdas el contenido de esta serie y de muchas otras.